Entonces partimos inmediatamente, estamos en filosofía, plan común, con el cuarto medio A, el día 5 de abril, ¿ya? Entonces vamos a pasar un poco por lo que hicimos la clase anterior. ¿Están viendo todo bien lo que estoy proyectando? Tenían ustedes que hacer la actividad de la semana anterior, que consistía en hacer un mapa conceptual a partir de los conceptos de la página 21, ¿sí? Y en la clase anterior yo expuse y les hice algunas preguntas sobre estos conceptos. Ustedes tenían que incluir en su mapa. Aparecía acá lógica como ciencia formal, proposición o enunciado, premisa, conclusión, verdad, validez, deducción e inducción y falacia. Y ustedes con eso tenían que hacer un mapa conceptual, ¿sí? Entonces dijimos que la fecha de entrega de todos estos trabajos era el día 19, ¿sí? Y que íbamos solamente a revisar en clases, ¿ya? Entonces la instrucción era hacer un mapa con cada uno de estos conceptos y dar un ejemplo para cada concepto. Y que los conceptos además deben estar agrupados según relaciones jerárquicas. Es decir, de alguna manera los conceptos tienen que estar agrupados, digamos. Tienen que haber flechas indicando relaciones entre los conceptos. Y ustedes me ponen solamente los conceptos y los ejemplos encerrados en cuadrados, sin nada más. Ahí no estamos haciendo esto de las relaciones jerárquicas, ¿sí? Entonces aprovecho de mostrarle acá la pauta con la que yo voy a evaluar, ¿ya? Entonces, en el caso del mapa, bueno, el trabajo ordenado cumple con el plazo de entrega, comprende y explica todos los conceptos del mapa. De alguna forma, el mapa tiene ejemplos, ¿sí? Y acá en procedimental, el mapa conceptual expresa relaciones jerárquicas adecuadas entre los conceptos investigados. Aparece eso, ¿no? ¿Tiene usted alguna duda sobre ese primer trabajo? ¿Algo que se le hiciera muy difícil? ¿Algún concepto que no hayan entendido bien para aprovechar de repasar? ¿O absolutamente todo claro? ¿Alguna duda sobre algún concepto? Bien, si no hay duda, seguimos nosotros avanzando, ¿no? Vamos entonces con lo de hoy. Vamos entonces a estos nuevos conceptos. Saquen su texto del estudiante, se lo tienen en versión digital también. Vamos a trabajar hoy con la página 22 y 23, ¿ya? Entonces ustedes deberían hoy, o al menos la semana de hoy, hacer estas actividades que aparecen acá. Les recuerdo nuevamente que estamos nosotros en la unidad de nivelación todavía. Por eso estas cosas las vimos el año anterior. Entonces seguramente este año, espero yo, se le haga más fácil. Entonces vamos con las páginas 22 y 23. Acá aparecen varias cosas importantes. La primera es el concepto de silogismo y las partes del silogismo, ¿no? Que aparecen acá. Entonces, también a partir de eso aparecen estos modelos para validar o invalidar argumentos. Entonces vamos desde el principio con la lista de conceptos de la clase de hoy. Vamos a ver el concepto de silogismo, proposiciones categóricas, los tres términos del silogismo, término mayor, menor y medio, la prueba del círculo y proposiciones y conectores. Sería lo que toca hoy. Entonces, vamos con los conceptos, ¿sí? Acá en la primera página, en la página 22, aparece a cada rato el concepto de silogismo, ¿ya? Y no solamente cualquier silogismo, sino que un silogismo categórico, ¿sí? Aparece acá, pueden ver ustedes que aparece el término de proposición categórica, aparece acá silogística. Entonces vamos a hacer una pequeña exposición sobre esos términos. El término del silogismo, ¿ya? Vamos a ver, no, silogismo. Entonces es un tipo de argumento compuesto por dos proposiciones y una conclusión que se sigue de ambas proposiciones.
Nosotros en la clase anterior habíamos visto lo que era una proposición. ¿Alguien me puede recordar lo que era una proposición? Lo que recuerdan sobre una proposición. Bien, vamos a volver acá a la definición. En todo caso está en la clase pasada. Las proposiciones son enunciados susceptibles de ser verdadero o falso. Son enunciados en donde se afirma algo. Por ejemplo, acá afirmo yo que los gatos son mamíferos, digamos. Digamos que una palabra por sí misma no es una proposición porque no afirma ni niega nada. Entonces, una proposición es un enunciado que afirma o niega algo, ¿ya? Entonces, vamos acá a ver la definición de silogismo. Es un tipo de argumento compuesto por dos proposiciones y una conclusión, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar acá son silogismos categóricos. Un silogismo compuesto únicamente por tres proposiciones categóricas. Viene entonces la siguiente pregunta: ¿qué cosa es una proposición categórica? Una proposición categórica es una proposición que afirma o niega una relación entre dos categorías de cosas. Por ejemplo, todos los gatos son mamíferos. Ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo una relación o una afirmación entre estas dos categorías, la categoría de gato y la categoría de mamífero, ¿sí? Estoy afirmando que todos los gatos están dentro de la categoría de mamíferos. O, dicho de otra manera, que la categoría de gatos es una subcategoría de la categoría de mamíferos, ¿sí? Categoría, entonces, es un conjunto de cosas. Entonces yo cuando estoy diciendo todos los gatos son mamíferos, lo que estoy afirmando es una relación entre un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, silogismo, un argumento compuesto por dos proposiciones y una conclusión. Un silogismo categórico, un silogismo compuesto únicamente por tres proposiciones categóricas. Una proposición categórica es una proposición que afirma o niega una relación entre dos categorías de cosas. Y una categoría es un conjunto de cosas, nada más que eso. Entonces ustedes van a encontrar acá en su texto, se van a encontrar con este ejemplo. Entonces, dada la definición de proposición categórica, ¿sería la primera esta de acá, todo sabio es inteligente, una proposición categórica? ¿O no lo sería? Veo acá a Millaray Martí. Millaray Martí. Ah, profe. Sí, la primera proposición acá, ¿es una proposición categórica o no lo es? Sí, ¿Por qué razón? porque da una opinión verdadera o falsa. No, no, no. Otra persona, el primer ejemplo que aparece ahí, ¿es una proposición categórica o no es una proposición categórica? Yo creo que sí, porque está la categoría de sabio y la de inteligente. Perfecto, muy bien, Montserrat. Recordemos entonces que un silogismo categórico es un silogismo compuesto únicamente por tres proposiciones categóricas. Y una proposición categórica es una proposición que afirma o niega una relación entre dos categorías, como por ejemplo entre gatos y mamíferos. Y una categoría es simplemente un conjunto de cosas. Entonces acá, claro, nosotros estaríamos haciendo una afirmación entre dos categorías, la categoría de sabio y la categoría de inteligente. Nosotros estaríamos diciendo acá que la categoría de sabio es una subcategoría o una subclase de la categoría de inteligente. Y nada más que eso. ¿Sí? Bien, Monserrat. Vamos entonces con algunos ejemplos acá. A partir del ejemplo anterior, teníamos que todos los gatos, vamos a subrayar acá las categorías. Tenemos la categoría de gato y tenemos la categoría de mamífero. Uno, visualmente, vamos a ponerle un poco más de color a esto. Ahí creo que se ve mejor. ¿Se alcanzan a ver los círculos en lo que están viendo ustedes? ¿O no se ven mucho los círculos? Sí, sí se ven. Perfecto. Entonces, a partir del ejemplo anterior, tenemos esta proposición categórica. Todos los gatos son mamíferos. Estamos hablando de la categoría de gatos, estamos hablando de la categoría de mamíferos. Estamos diciendo que todos los gatos, o que la clase o categoría de los gatos, son una subcategoría de la categoría de mamíferos. Y visualmente, nosotros lo podemos representar muy bien de esta forma, ¿sí? Tenemos acá en grande la categoría de todos los mamíferos
Y tenemos acá, adentro de la categoría de mamíferos, la categoría de gatos. ¿Sí? Nosotros estamos diciendo acá que gato es un subconjunto de mamíferos. ¿Sí? Cuando decimos todos los gatos son mamíferos, estamos afirmando que gato es un subconjunto de mamíferos, como bien queda representado acá en este pequeño diagrama de Euler. ¿Sí? Al mismo tiempo, tenemos acá, por ejemplo, ningún gato es extraterrestre. También es una proposición categórica. Nosotros estamos hablando de la categoría de gato y la categoría de extraterrestre. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que ningún gato es extraterrestre, estamos afirmando que no hay ninguna relación entre las dos categorías. Vamos a poner esto de color negro, que ahí se nota más. Cuando decimos que ningún gato es extraterrestre, estamos afirmando que no hay ninguna relación entre el conjunto de los gatos y el conjunto de los extraterrestres. Si ustedes se fijan acá, el conjunto de los gatos estaba adentro de los mamíferos, ¿sí? Pero acá tenemos que ningún gato es extraterrestre, tenemos que el conjunto de los gatos está totalmente separado del conjunto de extraterrestres, no hay ninguna conexión, ¿sí? Vamos entonces con lo siguiente. Tenemos acá acerca del silogismo en sus partes, ¿ya? El silogismo fue muy estudiado por Aristóteles. De hecho, la lógica de Aristóteles se llama precisamente silogística, porque el tipo lo que hacía era ordenar todos los razonamientos según esta estructura, ¿ya? Entonces vamos a leer acá esto que aparece en su texto del estudiante. Necesito a alguien que me ayude a leer esto que aparece acá. Eh, Baltasar Catalán, Baltasar Catalán, Baltasar Catalán, Baltasar Catalán, Baltasar Catalán, Maite Abarca, Maite Abarca, Maite Abarca, Paula Triad, Paula, no sé si no están, si dejan la cuenta ahí, digamos, como para la lista, o si realmente están. Baltasar no importa si te quito, ¿no? Montserrat Zúñiga está, Montserrat Zúñiga, Sí, perfecto. ¿Me ayuda entonces a leer acá? sí, ya. Perfecto. El recurso 5, ¿cierto? Sí, Ya. Aristóteles, el padre de la lógica. La manera en que Aristóteles intentó formalizar la forma del argumentar deductivo se llama silogística. Esta operó como único mecanismo formal de argumentación no matemática desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XIX. Pero la silogística es muy acotada, pues solo puede tratar de ciertos tipos de proposiciones, específicamente proposiciones categóricas, es decir, proposiciones de tipo todo es P o ningún C es P es o una algún S, C es P. S. Ah, S, perdón. O algún S no es P. S y P aluden a sujeto y predicado. Ambos son términos de una proposición. Un ejemplo de todo S es P es todo ser humano es mortal. El silogismo es un relacionamiento lógico compuesto de dos premisas y una conclusión. Las premisas contienen un concepto común o un término medio que la relaciona y da lugar a la conclusión que corresponde a un nuevo juicio o deducción. Perfecto, está ahí nomás. Entonces, muy bien, gracias, Montserrat, creo que estaba leyendo. Entonces acá aparece, ¿no? Un ejemplo de silogismo, ¿sí? Tenemos entonces que hay dos premisas y una conclusión, y que los términos S y P aluden a sujeto y predicado de la conclusión, ¿ya? Entonces acá les tengo las partes del silogismo, que tiene tres términos, ¿sí? Término mayor aparece como predicado de la conclusión y en la premisa mayor, ¿sí? Entonces, miren acá, tenemos que en la conclusión aparece Aristóteles inteligente, ¿no? Ustedes saben lo que es un sujeto y un predicado en una oración, ¿cierto?
El sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces acá en la conclusión tenemos que Aristóteles es el sujeto e inteligente es el predicado, ¿no? Entonces nos dicen acá, término mayor aparece en el predicado de la conclusión y en la premisa mayor. Entonces ustedes se fijan, inteligente, que es el predicado de la conclusión, aparece también en la premisa mayor, ¿sí? Inteligente. Se repite el predicado de la conclusión en la premisa mayor, ¿sí? Término menor aparece como sujeto en la conclusión. Vamos a subrayar ahí esas palabras, predicado y sujeto. Aparece como sujeto en la conclusión y en la premisa menor. Entonces vemos acá, en la conclusión el sujeto es Aristóteles, aparece como sujeto en la conclusión y aparece también en la premisa menor, ¿sí? Término medio se repite en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. Tenemos acá que el término medio es el término que se repite en las dos premisas, pero que no aparece en la conclusión. ¿Cuál es el término que se repite en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión? Sabio, ¿no? El término medio es el que conecta la premisa uno con la premisa 2. Si no existiera término medio, nosotros no podríamos sacar ninguna conclusión a partir de la premisa uno y la premisa 2. ¿Sí? Vamos acá. Si nosotros miramos en la actividad que ustedes tienen que hacer para esta semana, nos aparece, crea un silogismo válido y demuestra su validez mediante la prueba del círculo, ¿verdad? O sea, ustedes primero tienen que saber que tienen que crear silogismos válidos, pero no van a crear uno, van a crear tres, ¿ya? Aparece en la pauta de evaluación que tienen que crear tres, no van a crear solamente uno. Recordemos que esta actividad ustedes ya la hicieron el año anterior. Y también yo voy a evaluar si los silogismos que ustedes crearon son originales o no. Por supuesto, si uno se parece con otro, inmediatamente eh, es copia y no es original, ¿no? Entonces, acá hay una pequeña fórmula para crear silogismos como el del ejemplo. Tenemos que recordar que los silogismos solamente tienen tres términos: término medio, término mayor y término menor, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos solamente a la estructura del ejemplo anterior, de esto de acá, tenemos esta estructura. Ustedes se fijan, el término medio, sabio, está dispuesto de esta manera. Aparece como sujeto en la primera premisa y como predicado en la segunda, que es lo mismo que tengo acá. La M, que simboliza el término medio, está en la primera premisa como sujeto y aparece como predicado en la segunda premisa, ¿no? Tenemos que el término mayor, que es el predicado de la conclusión, por eso se simboliza como una letra P de predicado, aparece también en la premisa mayor, aparece acá, ¿no? Ustedes se fijan en el ejemplo, inteligente aparece como predicado de la conclusión y aparece también como predicado en la premisa mayor o en la primera premisa, ¿sí? Ustedes se fijan también el término menor, que es el sujeto de la conclusión, por eso se simboliza con una letra S, aparece como sujeto, por eso la letra S, de la conclusión y también aparece en la segunda premisa o premisa menor. Entonces lo único que deberían ustedes hacer para construir un silogismo como el anterior es seguir esta estructura y nada más que esto. Les doy un ejemplo. Fíjense en las palabras que se repiten, ¿ya? Por ejemplo, todos los caballos son mamíferos, ¿sí? Juan es un caballo, por tanto Juan es mamífero. Entonces, cuando ustedes intenten construir un silogismo como el anterior, como este de acá, hay muchas otras formas para construir un silogismo, solamente tienen que guiarse por esta estructura que aparece aquí, ¿sí? Entonces la pregunta, en base a esto, ¿podrían ustedes formular un silogismo si tuvieran que hacerlo ahora? Si en este mismo momento ustedes estuvieran en prueba, por ejemplo. ¿Ustedes podrían formular un silogismo a partir de esta estructura de acá o les costaría mucho? No es tan complicado. Invente uno Ya y lo hice. vamos escribiendo acá. Déjeme borrar acá. Más bien, déjame ir a la última página, acá tengo en blanco.
Déjame volver. Vamos, déjame duplicar. Vamos a borrar esto. Listo. Trata de inventar un silogismo con la estructura anterior. Tómense su tiempo. Tómense unos 3 minutos. ¿Sí? 52, 53, 54, 55. A las 8:55 tengan listo un silogismo para ver si comprendieron la idea o no, ¿ya? Para quedarme más o menos tranquilo. 8:55, piensen a partir de esta estructura un silogismo válido y después lo escribimos ahí. Profe, ya tengo uno. Perfecto. A ver, vamos entonces a escribir acá el ejemplo del compañero. ¿Ya? Adelante. Ya. Todo conejo es herbívoro. Abajo puse, mi mascota es un conejo. ¿Cómo? Mi mascota es un conejo. ¿Ya? Luego, mi mascota es herbívoro. Herbívoro. ¿Ya? Perfecto acá. ¿Cuál sería el término medio? Conejo, Conejo. ¿Por qué este sería el término medio? porque se repite en la premisa mayor y en la menor. Perfecto. No se repite en la conclusión. Perfecto. ¿Cuál sería el término mayor? Espere. El término mayor. Herbívoro. Perfecto. Herbívoro, claro, aparece como predicado en la conclusión y aparece también en la premisa mayor. ¿Cuál sería el término menor? Mascota. Mi mascota. Ah, claro, mi mascota. Perfecto. Aparece como sujeto en la conclusión y aparece también en la premisa menor. Todo conejo es herbívoro, mi mascota es un conejo, mi mascota es un herbívoro. Perfecto. Está muy bien su ejemplo, compañero. ¿Alguien más tiene algún ejemplo sobre silogismo? Ahora, de nuevo, hay muchas formas de construir un silogismo. Yo estoy ocupando solamente la que aparece acá. Crea un silogismo válido y demuestra su validez. Estoy ocupando el ejemplo que aparece acá en el texto. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, lean eh, modos válidos del silogismo, acá aparece, déjenme buscar, los modos válidos del silogismo. Aparecen todos estos, digamos. Aparecen todas estas figuras para construir un silogismo. Ese es el que estamos estudiando nosotros, es solamente uno de los ejemplos. Vamos a ver si acá hay una imagen. No, solo aparece según los nombres, ¿no? Pero bueno, son todos estos, ¿no? Nosotros solamente estamos estudiando este, el tipo de la figura uno de tres enunciados universales, ¿sí? Pero existen todos estos otros. Acá estamos, ¿sí? No aparece en una lista como yo me la imaginaba, claro. Estos también serían válidos, ¿no? Ustedes se fijan, nosotros estamos estudiando un solo caso de muchos otros válidos. Estamos estudiando este, triple A de primera figura, nada más que eso. Existen todos estos otros silogismos que uno puede construir de la misma forma y siempre van a ser válidos, ¿sí? El año pasado intentamos mostrar cómo validar silogismos y cómo validar todos los silogismos, ¿ya? Entonces, vamos con lo siguiente. Lo otro que aparece acá en sus páginas del texto del estudiante es esta prueba del círculo para validar silogismos, ¿no?
Entonces vamos con esa exposición. Piensen ustedes en el siguiente argumento, en el siguiente silogismo. Todos los gatos son mamíferos, Félix es un gato, por tanto, Félix es mamífero. Cuando hablamos de un sujeto en particular, como Félix, esto siempre hay que entenderlo como todo Félix es un gato, ¿sí? Todo lo que es Félix es un gato, ¿sí? Entonces también sería un universal. Vamos entonces con todos los gatos son mamíferos, Félix es un gato y Félix es mamífero. Lo único que estamos nosotros diciendo cuando nosotros argumentamos de esta forma es que existe una categoría grande, que es la categoría de los mamíferos, y que todos los gatos son un subgrupo de la categoría más grande de mamíferos, ¿sí? Y además estamos diciendo que Félix es un subgrupo del grupo más grande que es gatos, ¿no? Por tanto, si Félix es un gato y todos los gatos son mamíferos, se sigue concluyentemente que Félix es un mamífero. De nuevo, porque Félix está dentro del círculo de los gatos y el círculo de los gatos está dentro del círculo de mamíferos. Por tanto, si yo pongo algo, cualquier cosa que sea, adentro del círculo gatos, se sigue que ese algo, como Félix, va a estar dentro del círculo de los mamíferos, digamos. Entonces acá tendríamos un ejemplo de argumento válido. ¿Por qué? Porque la conclusión se sigue sola de las premisas, no hay que hacer nada. Nosotros simplemente tenemos que graficar la premisa uno y la premisa 2 y la premisa 3 aparece inmediatamente, ¿sí? Fíjense en la premisa uno, todos los gatos son mamíferos. Listo, pongo el círculo de los gatos dentro del círculo de los mamíferos. La segunda me dice que Félix es un gato. Listo, pongo el círculo de Félix adentro del círculo de los gatos. Y no hace falta nada más para mostrar que Félix es un mamífero. Al estar adentro del círculo de los gatos se convierte inmediatamente en mamífero, porque el círculo gatos, que engloba a Félix, está adentro del círculo de mamíferos. Entonces, con esta prueba del círculo, nosotros podríamos decir qué argumento es válido y qué argumento no. El año pasado, recuerdo, lo hicimos de una manera más completa, a partir de los diagramas de Venn. Estos diagramas de Euler son mucho más simples. Ahora, como son más simples, digamos, si uno los quiere ocupar en serio, hay que pensar un poco más, digamos. Los diagramas que vimos el año anterior son más completos, ¿sí? Pero este año nos vamos a guiar solamente por lo que aparece acá en su texto del Minedu, que siempre es más o menos más simple que lo quería uno, ¿no? Entonces, vamos acá con el segundo argumento, ¿sí? Todos los cristianos creen que matar es malo. Félix cree que matar es malo, por tanto Félix es cristiano. Así, a primera vista, ¿creen ustedes que este es un buen argumento? ¿La No, conclusión se sigue de las premisas o no? Por ahí me dijeron que no, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que te hace pensar que este argumento es malo? porque no te da una respuesta concreta, ¿Cómo? porque no te da una respuesta concreta, ¿Ya? ¿A qué se refiere con respuesta concreta? porque significa que no le gusta matar, no significa que sea cristiano. ¿Ya? Perfecto. Oye, pero recordemos acá, yo estoy preguntando sobre la validez de un argumento. ¿Qué significa que un argumento sea válido o inválido? Que esté hecho bien bajo las premisas del argumento es válido, pero no es Ujú. verdadero. ¿Cómo? El argumento es válido en sí, ¿Ya? pero no es verdadero. ¿Ya? Perfecto. Pero recordemos simplemente el concepto de validez. El concepto de validez es cuando la conclusión se sigue de las premisas, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto si un argumento es válido o no, lo primero que tiene que venir a su mente es si la conclusión se sigue o no se sigue de las premisas, nada más. En este caso, ¿la conclusión se sigue de las premisas o no se sigue de las premisas? Sí. Ya, perfecto, y me dicen que sí. La otra compañera me decía que no, pero me daba las razones de que no decía algo concreto, ¿ya? Cuando yo pregunto sobre si un argumento es válido o no, lo que tiene que venir a su mente es si la conclusión se sigue o no de las premisas. Perfecto. Ahora, a partir de la prueba del círculo, ¿ustedes podrían validar este argumento? A partir de la prueba del círculo, ¿podrían intentarlo? ¿O no podrían todavía, digamos? Si esto fuera una prueba, si tuvieran que hacer esto ahora mismo, en este mismo momento en una prueba en el colegio, ¿ustedes podrían validar a partir de la prueba del círculo este argumento?
o no podrían? Ah, no, pues no, no se podría. ¿Ya? ¿Usted no podría o no se podría en general, digamos? O sea, no debería poderse porque, por ejemplo, iría un círculo grande que sería creer que matar es malo. Perfecto. Dentro de ese Oye, círculo estarían los cristianos. Y hagamos algo. Félix, Hagamos algo. Ustedes pueden abrir un Paint o un PowerPoint y pueden tratar de dibujar un diagrama para validar o invalidar este argumento. Y pueden compartir pantalla. ¿Podrían hacerlo en 3 minutos? Ustedes pueden abrir un PowerPoint, por ejemplo, como este que tengo yo acá. Y acá al lado aparecen círculos, ¿no? Y uno puede acá eh, hacer círculos, ¿no? Como este. Uno les puede poner color, ¿sí? Y uno puede hacer círculos adentro del otro círculo, ¿sí? ¿Podrían hacer esto ustedes en 3 minutos o muy imposible para tratar de validar este argumento? El compañero que habló, ¿podría hacerlo en unos 3 minutos de para un intentar momento. hacerlo? ¿Cómo? Sí, de un momento. Ya, esperamos a Dan y yo les voy a dar permiso acá a Dan para que pueda compartir su pantalla, ¿ya? Entonces, Dan, en unos minutos, ¿no? Ha sido una cosa muy simple, por mientras miremos el argumento y recordemos el concepto de validez o invalidez, o no validez. Cuando yo pregunto si un argumento es válido, estoy preguntando si la conclusión se sigue de las premisas o no. Como en el argumento anterior, en el ejemplo anterior que vimos, todos los gatos son mamíferos, Félix es un gato, Félix es mamífero. Acá tenemos que la conclusión se sigue de la premisa uno y 2. ¿Y cómo lo demostramos eso? A partir de la prueba del círculo, ¿sí? Si nosotros graficamos las premisas uno y 2, acá el dibujo nos muestra inmediatamente que la conclusión es cierta. Nos muestra que Félix, que el círculo de Félix, está dentro del círculo de los mamíferos, ¿sí? Entonces este argumento sería válido. ¿Por qué? Porque la conclusión se sigue de las premisas. Si ustedes quieren recordar la diferencia entre verdad y validez, en la clase anterior, ¿sí? Acá tenemos que la validez es una propiedad de los argumentos, una premisa por sí sola no es válida ni inválida. La verdad es una propiedad de los enunciados o proposiciones, no se aplica a los argumentos. Ustedes quieren recordar la diferencia entre verdad y validez, vayan al video de la clase anterior. Entonces, cuando yo les pregunte, Profe, ¿sí? ¿Ya lo hizo? profe, no, otro compañero. ¿Sí? Dígame. Usted envió, se puede abrir el PowerPoint, ¿cierto? ¿O todavía no lo envía? ¿Cómo no te entendí nada? ¿Usted va a enviar el PowerPoint o ya lo envió? Ya. No, no he enviado nada, está todo en las clases, digamos. Está todas las clases grabadas en YouTube. Ah, ya. No sé si el compañero creo que era Omar. Sí, Adán. Creo que Adán, ya lo tengo. Adán Omar. ¿Ya lo tiene? Sí. Intente compartir pantalla. Voy a dejar yo de presentar. ¿Se ve? No, todavía no. Acá donde dice presentar pantalla y después le Sí va a se ve. aparecer. Sí. Ahí debería verse. Todavía no se ve, Adán. Acá presentar pantalla, le va a aparecer esto, pantalla completa, y usted después hace clic acá en su ventana, ¿sí? Y le pone compartir. Me sale acá que está presentando, pero no aparece nada. ¿Los demás ven lo que está presentando Adán o no? Ahí sí, Adán. Ahora sí. Explíquenos entonces el diagrama que hizo. Yo digo que el argumento no es válido ¿Ya? porque dice que los cristianos, que sería este grupo de acá, creen ¿Ya? que matar es malo. Entonces ¿Ya? estarían dentro de este grupo más grande. Perfecto. Y después dice que Félix también cree que matar es malo. Por tanto, Perfecto. Félix es cristiano. Perfecto. Pero Félix puede creer que matar es malo sin necesidad de estar dentro del círculo de los cristianos. Perfecto, claro. Las premisas no te dicen que Félix está dentro de los cristianos, digamos. ¿Sí? Ujú. Entonces, bien, está muy bien lo que hizo Omar.
Explicamos de nuevo, dice que los cristianos creen que matar es malo, por tanto el círculo de los cristianos está dentro del círculo de los que creen que matar es malo, pero el argumento también señala que Félix cree que matar es malo, por tanto también está dentro del círculo más grande, pero el argumento afirma como conclusión que Félix es cristiano. Pero eso, a partir de graficar la premisa 1 y 2, no se sigue en el dibujo. Tendría que parecer que Félix está dentro del círculo de cristianos, digamos. Pero no hay nada en las premisas que nos indique que debemos poner el círculo de Félix adentro del círculo de cristiano. Por tanto, el argumento, como dice Adán, es inválido. Muy bien, Adán. Puede dejar de compartir para yo seguir compartiendo lo que tengo acá. Voy a volver yo a presentar. Vamos a poner compartir. Ahí estamos. ¿Se está viendo lo que estoy presentando? ¿Se ve lo que estoy presentando? ¿O todavía Sí, no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces vamos acá al argumento. Por tanto, Félix es cristiano. Omar nos mostraba que esa premisa, si nosotros graficamos la premisa 1 y 2, no aparecía. Vamos a ver la solución. Y era exactamente lo que había hecho Adán, ¿no? Exactamente lo que habías hecho tú. Teníamos entonces que todos los cristianos creen que matar es malo. Listo, ponemos el círculo de los cristianos adentro del círculo de personas que piensan que matar es malo. Teníamos que Félix cree que matar es malo. Por tanto, ponemos el círculo de Félix adentro de las personas que piensan que matar es malo. Y la conclusión nos indica que Félix es cristiano. Pero eso acá en el círculo no se nos muestra. Félix debería estar adentro de la premisa de cristianos, pero no está. Fíjense ustedes la diferencia con el círculo anterior. Acá cuando graficamos la premisa 1, todos los gatos son mamíferos, ponemos gatos adentro de la premisa de mamíferos. Cuando graficamos la premisa 2, nos dice que Félix es un gato. Entonces ponemos el círculo de Félix adentro del círculo de gatos. Y la conclusión nos dice que Félix es un mamífero. ¿Félix es un mamífero a partir de lo que tenemos acá? Sí, porque aparece el círculo de Félix adentro del círculo de mamífero. Es decir, cuando nosotros queremos validar o invalidar un silogismo a partir de esta prueba del círculo, lo único que tenemos que hacer es graficar la premisa 1 y 2, nada más, y ver si se nos sigue la conclusión o no. En este caso, la conclusión aparece acá. Félix está dentro de los mamíferos. Entonces, lo mismo con este otro. Cuando queremos validar o invalidar, de nuevo, el primer paso, graficamos la premisa 1, graficamos la premisa 2 y listo. Y la conclusión debería mostrársenos acá. ¿Se nos muestra la conclusión acá? No, porque la conclusión afirma que Félix es cristiano. Es decir, que Félix está dentro del círculo de los cristianos. ¿Félix está dentro del círculo de los cristianos? No, por tanto el argumento es inválido. ¿Sí? A partir de lo anterior, prueba del círculo. Vamos acá con este argumento. Todas las feministas creen en la equidad de género. María cree en la equidad de género. Por tanto, María es feminista. ¿Es válido este silogismo o no es válido? ¿Podrían Sí, sí, es ustedes... válido. ¿Cómo? Sí, es válido. ¿Es válido? Me dicen ahí. ¿Podría usted mostrarlo a partir de la prueba del círculo? Se podría poner María. Hágalo en un PowerPoint o en un Paint y comparte la pantalla. ¿Podría Ah, hacerlo, Anaís? es que, profe, estoy en el celular, así que no tengo PowerPoint Ah, ahí. ya, no, pues. Entonces hagámoslo juntos, ¿ya? Yo voy acá a duplicar esta diapositiva y vamos a ver si el argumento es válido o no es válido, ¿ya? Vamos a poner esto un poco más arriba. Esta es como la pizarra, acá en tiempos de pandemia, la pizarra improvisada. Ahí, vamos a extender un poco esto hacia abajo. Ahí tendríamos espacio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar la primera premisa, ¿sí? Todas las feministas creen en la equidad de género. Entonces vamos a tomar un círculo. Entonces, este círculo grande va a corresponder a las personas que creen en la equidad de género, ¿no? Le vamos a poner acá un poco más de color para que se vea bien. Le vamos a poner acá un texto para indicar qué es este círculo. El círculo va a representar a las personas que creen en equidad de género.
¿sí? Lo vamos a poner esto en negro para que se vea mejor. Ahí estamos. Y me dicen que todas las feministas creen en la equidad de género. Entonces vamos a graficar ese círculo adentro de las personas que creen en la equidad de género. ¿Sí? Este círculo entonces lo vamos a poner también de color negro para que se vea. Vamos a poner acá, introducir un texto. El círculo que representa a las feministas. Vamos a poner entonces el texto de color negro para que se vea mejor. Se alcanza a ver lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Pregunto. Perfecto. Entonces nos dicen acá que María cree en la equidad de género. Entonces vamos a agarrar un círculo y vamos a poner un círculo que represente a María. Vamos a poner un texto acá. María. Vamos a poner esto de color más negro para que se note. Y vamos a poner el texto de color negro para que se note. Entonces, graficando 1 y 2, debería seguirse la conclusión. La conclusión indica que María debería estar adentro del círculo de las feministas. El argumento es válido o es inválido. Válido. Aparece. ¿Cómo? Es válido porque dice que es feminista, no dice que tal vez sea feminista. Ya. Esta es la conclusión, ¿cierto? Esto debería seguirse de las premisas 1 y 2. Es decir, si nosotros graficamos 1 y 2, esto se nos debería mostrar acá en el dibujo. Entonces les pregunto yo, ¿esto se nos muestra acá en el dibujo o no? No, no se muestra. El argumento es inválido, ¿sí? De hecho, es la misma falacia del argumento anterior, el que graficó Adán. Es exactamente la misma falacia. Es una falacia lógica, ¿sí? A partir de la premisa 1 y la premisa 2, nosotros no podemos nunca concluir 3, ¿sí? Tiene exactamente la misma estructura el argumento de los cristianos y matar es malo. A partir de 1 y 2, yo no puedo concluir 3. Acá, a partir de 1 y 2, yo no puedo concluir 3. Esto es una falacia, ¿sí? Si nosotros vemos acá, lo único que hicimos fue, vamos a volver atrás para que lo veamos paso a paso. Es muy útil esto de volver atrás. Lo único que tenemos nosotros que hacer para graficar y validar a partir de la prueba del círculo es empezar graficando la premisa 1. Entonces nosotros hacemos un círculo muy grande y me dicen que todas las feministas creen en la igualdad de género. Entonces, este círculo gigante va a representar a las personas que creen en la igualdad de género, ¿no? Y nos dicen que todas las feministas creen en la equidad de género, perdón. Entonces tenemos que hacer un círculo más pequeño y este círculo va a ser el círculo que represente a todas las feministas. Con esto tenemos que todos los que están en el grupo de feministas creen en la igualdad, en la equidad de género, ¿sí? Ahí graficamos nosotros la premisa número 1, ¿sí? Entonces el siguiente paso es graficar la premisa número 2, que me dice que María cree también en la equidad de género. Entonces María estaría dentro también de las personas que creen en la equidad de género. Y la conclusión, lo que se debería seguir de 1 y 2, es que María es feminista. ¿Se nos muestra acá que María es feminista? No, porque tendría que aparecer María adentro del círculo de las feministas. A nosotros solamente nos dijeron que María también creía en la equidad de género, ¿sí? Lo que nos estaría diciendo este argumento es que alguien puede creer en la equidad de género sin ser feminista, ¿ya? ¿Sí? Pero recordemos el concepto de validez e invalidez. Cuando un argumento es válido, eso significa que la conclusión se sigue de las premisas. Si la conclusión no se sigue de las premisas, el argumento es inválido. Entonces nosotros al graficar 1 y 2 nos dimos cuenta que el argumento es inválido porque su conclusión no se sigue de estas premisas. Y era la misma falacia que teníamos acá, que había graficado Adán, ¿no? Fíjense ustedes la diferencia con el argumento de los gatos y los mamíferos. Nosotros graficábamos 1, poníamos gatos adentro de mamíferos, graficábamos 2, poníamos Félix adentro de los gatos, y tendría que aparecer por sí sola la conclusión: Félix es un mamífero. ¿Félix está dentro de los mamíferos acá o no está dentro de los mamíferos? Alguien me responde. ¿El círculo de Félix está adentro de los mamíferos o no?
Este círculo acá, de Félix, ¿está adentro del círculo de los mamíferos o no? Sí, perfecto. ¿Por qué está dentro del círculo de los mamíferos? Porque está dentro de gato y gato está dentro de mamíferos. Nosotros podemos ver eso acá de manera visual, ¿sí? También podemos ver que María no aparece dentro del círculo de los feministas. Acá podemos ver que Félix no aparece dentro del círculo de los cristianos, cuando nosotros graficamos la premisa 1 y 2, ¿sí? O sea que para validar es el de la feminista. Ponga el ejemplo, porfa. ¿Ya? Pero ¿Sí? póngalo. Por ejemplo, para validar ese, ¿Sí? en el primero tiene que decir así como todas las feministas creen en la equidad de género, y el segundo sería María es feminista, y el tercero sería María cree en la equidad de género, ¿o no? ¿Cómo nosotros podríamos construir un argumento válido? ¿Eso me está preguntando? Sí, Sí, claro. Tendríamos que seguir nosotros la estructura que les puse acá delante, ¿no? A ver, déjenme construirlo para darles el ejemplo. Sería, todas las feministas creen en la equidad de género. María es feminista, por tanto María cree en la equidad de género. Así sería un argumento válido, ¿sí? Pero si nosotros argumentamos de esta forma, esto es una falacia lógica, ¿sí? Nunca esta forma de argumentar es válida. Acá teníamos otro ejemplo de la misma falacia. Esta es exactamente la misma estructura. Todos los cristianos creen que matar es malo, Félix cree que matar es malo, por tanto Félix es cristiano. Falacia. Todas las feministas creen en la equidad de género, María cree en la equidad de género, María es feminista. Falacia también, ¿no? Y demostrado acá con la prueba del círculo, ¿sí? ¿Tienen ustedes alguna duda con respecto a esto? ¿Se entiende o todavía falta darle una vuelta más? Díganme si no han entendido, porque así yo puedo darle una vuelta más a esto, ¿no? Para que ustedes se aseguren la mejor nota posible y que aprendan, ¿no? Porque esa es la gracia, ¿no? De estas cosas. La gracia de venir a la escuela es aprender, ¿no? Entonces díganme si esto no se entiende, así yo puedo darme una vuelta, digamos, y puedo enseñarlo de nuevo o puedo buscar otro ejemplo, ¿ya? Díganme, ¿se entiende o no se entiende? ¿O queda muy difícil o muy oscuro? ¿Algún comentario al respecto? Sí, sí se entendió. Si se entiende, Isanaí, perfecto. ¿Alguien que todavía no tenga claro el asunto para darnos una vuelta más sobre esto? A mí me cuesta hacer como el ejemplo, como ¿Ya? yo construir una, ¿Ya? cuesta todavía. ¿Ya? O Porque sea, le cuesta a usted armar esto. por mí y no pude, me costó. Ya, perfecto. O sea, a usted le costaría seguir estos pasos de acá para armar un silogismo. Sí, porque por ejemplo, estaba poniendo todos los leones son... No. Estaba poniendo todos los conejos son... A ver, déjeme ver. ¿Ya? Roedores. A ver, vamos a escribirlo acá. Mire, Todos los conejos conejos son son roedores. roedores, ¿ya? Y después puse, Copito es un conejo. Pito es un conejo, ¿ya? Copito es un roedor, abajo. Un Pero roedor, como que, no sé, no... ¿ya? Veamos si la estructura se cumple. ¿Cuál sería el término medio acá? El término que se repite, conejos, ¿no? Conejos. Entonces acá tenemos el término medio, está perfecto, ¿no? Está en esta misma estructura, aparece en la primera premisa como sujeto y en la segunda como predicado. Tenemos acá Roedor. el término mayor, ¿no? Que es el predicado de la conclusión. Aparece acá roedor y aparece también acá en la premisa mayor y aparece acá el término menor, que es copito, aparece como sujeto en la conclusión y aparece en la premisa menor. Este es un silogismo, digamos, válido, que sigue esta misma estructura, está bien, está bien. Entonces, si escribo eso en la actividad, ¿estaría bien? Sí, puede Ah, escribirlo. Por supuesto, los argumentos de los demás, digamos, tienen que ser diferentes. Y yo ya, voy a evaluar, digamos, la originalidad. ya. Yo les puse acá en la rúbrica, es capaz de invertir 3 silogismos originales. Les puse acá de nuevo en la rúbrica, es capaz de validar silogismos usando diagramas. ¿Sí? Ese es el apartado sobre esta actividad de hoy. Les puse Profe, también, tengan ojo acá con esto, la actividad desarrollada en su cuaderno, anotando primero la pregunta o actividad y luego la respuesta. ¿Sí? ¿Una pregunta por ahí?
Dustin. ¿Y un silogismo puede ser válido pero falso? Sí, porque recordemos que la verdad y la validez son cosas diferentes. Ustedes van a la clase anterior, nosotros tenemos acá la diferencia entre verdad y validez. Entonces pueden haber silogismos que son válidos, pero empíricamente falsos, y tenemos también silogismos que pueden ser empíricamente falsos y formalmente válidos. ¿Sí? No hay ningún problema. Por ejemplo, si yo les digo todos los gatos son marcianos, Copito es un gato, por lo tanto, Copito es marciano. Tendríamos que el argumento es empíricamente falso, pero lógicamente válido. Porque recordemos que el concepto de validez solo se aplica a la forma. ¿Sí? Validez es un concepto que quiere decir que la conclusión se sigue de las premisas y nada más que eso. En cambio, que la verdad o la falsedad son cuestiones empíricas que dependen sobre cómo es el mundo. ¿Ya? ¿Más dudas o más inquietudes que tengan? Profe, tengo dudas con la actividad de la semana anterior. Ya, dudas con la actividad de la Yo, semana anterior. Perfecto, entonces volvamos acá a la actividad de la semana anterior. Ustedes tenían que hacer un mapa conceptual con los conceptos que aparecen acá. Tenían que dar un ejemplo para cada concepto. Entonces yo acá en la pauta, que también les tengo que mostrar ahora en clase nomás, dice, comprende y explica todos los conceptos del mapa conceptual. El mapa conceptual contiene ejemplos para cada concepto y aparece el mapa conceptual expresa relaciones jerárquicas adecuadas entre los conceptos investigados. ¿Cuál es su duda? ¿se tiene que hacer sí o sí en el cuaderno? Sí, yo preferiría que sí. ¿Ya? Ahora, si usted lo hizo en Word, digamos, si es que no le queda otra nomás, ¿ya? Pero yo prefiero que sea todo en el cuaderno. Que ¿Ya? lo hice en el cuaderno. Es que ¿Ya? yo no estuve presente en la clase pasada porque estaba sin luz, ¿ya? Y lo hice en el cuaderno basándome en lo que decía en el libro, po. Y dice ¿Ya? los términos todo, pero no le puse los ejemplos y no me queda espacio en la hoja de ponerle los ejemplos. ¿Ya? Entonces, hágalo de nuevo, digamos, en el Word. Pero tienen que estar pendientes de las actividades en clase, ¿ya? Porque ahora ustedes saben que todo se entrega acá en clase. Ya no se envían estas pautas, digamos, porque, bueno, por acuerdos que se tomaron en el colegio, se redujo la cantidad de hojas que se envían. Entonces ahora todo se envía, se muestra en clase, ¿no? ¿Ya? Entonces tienen que estar muy pendientes a las clases. Ustedes tienen compañeros también que no se han conectado o algo así, traten de decirle, bueno, que se conecten, que todo está acá en clase, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que seguir con algunos conceptos que vienen. Viene esta parte en la otra hoja, que es sobre lógica proposicional, digamos. La lógica es un poco, quizás un poco más difícil de entender que la aristotélica, y acá en el manual del texto del estudiante se saltaron como 1000 años, digamos, entre un tipo de lógica y otra. Entonces vamos a ver algo con respecto a esto, ¿ya? Hoy día les recuerdo que ustedes tienen media hora para trabajar en casa. Entonces yo espero que ustedes hagan esta actividad en su media hora de trabajo en casa. Entonces tienen que crear 3 silogismos acá, tienen que validar esto, que es lo mismo que hicieron el año anterior, tienen que responder estas preguntas acá. Acá les preguntan si el silogismo es válido y si es un razonamiento verdadero. Acá ustedes tienen que tener en cuenta que validez y verdad son cosas diferentes. El año pasado me respondían estas preguntas, pero no consideraban la diferencia entre validez y verdad. Ustedes quieren saber la diferencia entre validez y verdad, vean la clase anterior. Ahí está todo explicado. ¿Ya? Y aparece acá, considerando los recursos 8 y 9, comenta con un compañero qué utilidad tiene para la lógica formal el uso de símbolos. Relaciona su respuesta con los conceptos de validez y verdad. ¿Ya? Entonces tienen que tener muy clara los conceptos de validez y verdad. Entonces vamos ahora con este ejemplo de formalización de proposiciones. ¿Sí? Dice acá, si alguien me ayuda a leer, ya estoy medio cansado. Adán, ¿me ayuda a leer, Adán? Adán, se nos fue Adán. ¿Qué página? Acá, lo que aparece acá, lo que estoy mostrando, el Eh, recurso 8. ya. En la lógica proposicional, los símbolos de las proposiciones son letras y los símbolos que relacionan las proposiciones son los conectores. A continuación podrá ver algunos símbolos básicos que dan cuenta del carácter formal de la lógica y que te servirán para aproximarte a textos filosóficos que lo incluyen. Perfecto, está ahí. Entonces, esto es todo para aproximarse al carácter formal de la lógica.
¿Qué significa formal? Es simplemente que esto no tiene ningún contenido, ¿sí? Por ejemplo, Santiago es la capital de Chile. Eso es una proposición, es una afirmación. Nosotros podemos representar esa proposición simplemente con la letra P, ¿sí? Y acá ya no estamos hablando de la capital de Chile ni de nada. La letra P no tiene absolutamente ningún contenido. Montevideo no es la capital de Chile, ¿ya? O sea, no es la capital de Chile, no P, ¿sí? Lima es la capital de Perú y Buenos Aires es la capital de Argentina. Acá nos aparece P y Q. Este signo significa I. Acá nos dice o el ser humano es racional o no es libre. Acá nos hablan de dos cosas diferentes, ¿no? Entonces esto se leería P y no Q. Si ustedes se fijan, acá con estos símbolos, nosotros solamente estamos hablando de la estructura de las proposiciones, pero sin ningún contenido. Es solamente para mostrar el carácter formal de la lógica, que nosotros podemos transformar esto, que nos hablan acá de hombres, de racionales, de libres, lo podemos formalizar y podemos ver solamente su estructura. Su estructura sería esta. Lo que hicimos nosotros acá es el mismo ejercicio que nosotros hicimos acá en la clase anterior, ¿no? Cuando yo les decía que la forma de los argumentos anteriores, por lógica aristotélica, nos quedaría así. Si ustedes ven, acá no estamos hablando de nada en particular. Esto es solamente la estructura del argumento. Cuando yo lo hice construir un argumento, digamos, les mostré esta misma forma, ¿no? Esta forma de acá es la pura forma sin contenido. Lo que nosotros hicimos acá, usando conectores, es lo mismo. Es simplemente transformar esto, que nos habla acá de hombres, de racionales y de libres, lo transformamos y nos quedó la pura forma, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Entonces ustedes, a partir de este cuadro, tienen que responder solamente esta pregunta que aparece acá. Comenta con un compañero, ¿qué utilidad tiene para la lógica formal el uso de símbolos? Ahora, eso ustedes lo pueden responder a partir de este recurso de acá, pero también ustedes tienen el ejemplo de lo que hicimos nosotros con este tipo de estructura. ¿Qué utilidad tiene para la lógica el conocer las estructuras de los argumentos válidos? Perfecto. Entonces, recuerden que esto está considerado para que ustedes trabajen su media hora de trabajo en casa, ¿ya? Por supuesto, nosotros vamos a revisar, profe, ¿cómo puedo saber si un razonamiento es verdadero? Si es verdadero, tiene que coincidir con el mundo, ¿sí? La verdad o la falsedad guardan relación con el mundo empírico. Si yo le digo a usted, por ejemplo, que todos los perros vienen de Marte, ¿eso es verdad o es falso o es un invento mío? Es falso, ¿sí? Si se adapta al mundo, es verdadero. Si no es como pasa en el mundo, es falso. Respondiendo ahí a la pregunta. Entonces, ustedes tienen que hacer su actividad en casa, tienen que traer la lista la otra semana y la vamos a revisar. Hoy día yo pregunté si habían hecho el mapa conceptual y no hubo respuesta, por tanto no pudimos revisar. Entonces, si ustedes tienen duda con esto, practiquen, hagan la actividad y me preguntan la otra semana en clases, ¿ya? Hagan la actividad y yo les voy a preguntar la otra semana si hay dudas, Profe, ¿ya? ¿Sí? ¿sabes eso, lo de los silogismos válidos? Se hace toda esta actividad que aparece acá, toda la actividad. Bueno, acá les muestro de nuevo el PowerPoint, esto queda todo grabado, ¿no? Vamos a ver acá, no, después lo puse más abajo, acá. Actividad de la página 23, considerando el recurso 6, tiene que crear tres silogismos válidos y demostrar su validez. Considerando el recurso 7, tiene que validar este silogismo acá, corresponde a un silogismo válido, demuéstralo. Es un razonamiento verdadero, fundamenta. Recurso 8 y 9, a partir de lo que ya mostramos. De nuevo acá les pongo la actividad 1 de inventar y validar tres silogismos, ¿ya? Si no recuerdan la actividad,
pueden echar el video hacia atrás y va a estar esto aquí. ¿Alguna duda? ¿Aprendieron algo hoy día? ¿Les costó algo hoy día para terminar? Ya nos pasamos un minuto. ¿Algún comentario? ¿Muy difícil, muy fácil? Perfecto, entonces voy a sacar unas capturas acá de pantalla de la lista para tenerlas. Vienen los inspectores a pasar lista, pero me gusta tener una lista propia. Entonces, nuevamente, hagan la actividad en casa, la traen hecha la próxima semana y revisamos, dejamos de grabar y se pueden retirar. Que estén bien.